Buenas noches. Les habla el hermano Fidel y esta vez para compartir un texto bíblico, siempre con el objetivo de provocar la unidad de los cristianos. Tenemos aquí un poco para hablar sobre Juan 3, lo relacionado con el nuevo nacimiento, con el agua, el espíritu, el bautismo y todas esas cosas. Mi deseo es que podamos entendernos, comprendernos, aceptar nuestras diferencias y aceptarnos como hermanos. Ese es mi deseo. No intento convencerte de nada, por favor. O sea, no vayas a pensar que va por ahí. No. Mi deseo es que podamos aceptarnos en medio de nuestras diferencias. Y dice así el texto. Juan 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez nacer en el vientre de su madre? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es palabra de Dios. Juan 3 nos habla un tema muy, se puede decir, muy candente, ¿no? Porque ya tú sabes a dónde va a ir la balanza, más o menos. Entre nosotros, que es una gran cantidad de hermanos, hay diferentes interpretaciones y diferentes conceptos, diferentes doctrinas, y la intención no es ir contra nadie, pero vamos a un poquito a desmenuzarlo para ver lo que nos diferencia y también lo que nos une. Dice: había un hombre en los fariseos. Sabemos que Nicodemo era uno de los principales, era un fariseo y también un líder de los judíos, ¿no? Un maestro de la ley. También sabemos que Nicodemo era un hombre recto, un hombre bueno, un hombre de alguna manera deseaba hacer las cosas bien, ¿no? Y por eso es que fue donde Jesús a querer saber más. En la Biblia aparece Nicodemo también en Juan, en otros capítulos, en la cual Nicodemo de alguna manera defiende a Jesús, ¿no? En la cual ellos lo querían acusar, pero él dice: ¿nuestra ley acaso condena a alguien sin haberle escuchado, sin haberle dejado expresar lo que ha hecho? ¿Puede acaso nuestra ley condenar? ¿No? Entonces entra como defendiendo a Jesús, ¿no? Porque Jesús todos empezaban a verlo a Jesús como el Mesías, ¿no? Y había mucho temor en los fariseos. Y también vemos a Nicodemo como al final, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, Él ayuda en la sepultura. Ayuda a José de Arimatea y con Él juntos, ¿no? Lo envuelven en un lienzo, ¿no? Todo ello lo preparan con todas las especies aromáticas que usan para eso, ¿no? Y más, era un viernes, ¿no? Se estaban preparando para el sábado. Entonces, todo ello hace que nos da una idea de quién era Nicodemo. Era una persona que buscaba la verdad y respetaba y admiraba a Jesús, ¿no? Si no es cierto, él plantea una pregunta ¿no? sobre lo admira, ¿no? Y le dice: sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconoce que Jesucristo hace cosas que no hace ningún maestro de la ley, por más conocido que sea de las Escrituras. Jesucristo hace cosas totalmente milagrosas, ¿no?
O sea, hace señales que no se puede dudar de que es Dios quien lo guía, es Dios que está con él. Entonces, ¿no? Pero Jesucristo le responde, ¿no? En esa inquietud del maestro, de Nicodemo, en esta inquietud que tiene Nicodemo, Dios le hace ver pues que si bien es cierto, él quiere buscar la verdad, pero que esta verdad es accesible sí, solo sí, cuando el hombre nace de lo alto, ¿no? Y ahí le dice, ¿no? Le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo se va por el lado, ¿no? Natural, ¿no? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es eso, no? Entonces ya hay un aspecto ahí, se puede decir, de ignorancia de parte de Nicodemo de las cosas espirituales. Luego nuevamente responde Jesús y aquí el punto, ¿no? El versículo más controversial de todo, ¿no? De cierto, te digo que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí nos habla que el nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento de lo alto, es un nuevo nacimiento en el Espíritu. Porque en el versículo siguiente dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que es nacido de mujer es humano, ¿no? Todos nacimos de una madre, es humano. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace del Espíritu, en este caso lo que nace del Espíritu de Dios, entonces es Espíritu. Entonces es divino, ¿no? O sea, lo que nace del Espíritu es divino. Y ahí lo que nosotros decimos, wow. Entonces, nacer de lo alto es un nacimiento en el cual Dios nos imparte su vida divina. Dios comparte con nosotros su naturaleza divina porque nos hace nacer en el Espíritu. O sea, hay un nuevo nacimiento, un orden ahí, un nuevo nacimiento, un hombre nuevo se gesta, ¿no? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, luego dice, el viento de donde quiere sopla, ¿no? No os maravilléis, ¿no? De que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. El Espíritu Santo aquí es comparado con el viento, ¿no? Que tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces es igual el Espíritu Santo, ¿no? No sabes su actuar, es un misterio el mover de Dios. Y tampoco lo puedes controlar ni puedes determinar todo lo que Dios está haciendo. Pero sí puedes darte cuenta, ¿no? De oír su sonido. O sea, tú puedes darte cuenta cuando el Espíritu provoca, ¿no? Hace el nacimiento de una persona, nos hace nacer de nuevo, va a producir algo eso, va a ocasionar un efecto el nacer de nuevo. Entonces, no sabes ni dónde viene ni a dónde va. También eso nos quiere decir que nosotros como creyentes al nacer de nuevo, pues Dios tiene misterios, Dios tiene motivos o propósitos en nosotros. Y no sabemos en qué momento estaremos por aquí y en qué momento estaremos en otro lado, ¿no? No sé ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nació el Espíritu. Un día estamos aquí y de pronto estamos haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios nos va llevando, porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Y ese es el caso que ya les conté en el video anterior. No pensaba hacer la unidad, yo pensaba simplemente compartir la palabra, pero veo que el propósito de Dios era diferente a lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, aquí donde quiero ir, al punto 5. Todo lo que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere con el que no naciere del agua y del Espíritu? Algunos de nosotros, algunos de nuestros hermanos, considera que este nacimiento, este agua y espíritu significa las dos fases de nuestra vida, ¿no? Porque al siguiente versículo dice, el que nació de la carne, carne es, y el que nació en el espíritu, espíritu es. ¿Qué nos está diciendo? Dice, hay una parte humana, un nacimiento humano y un nacimiento espiritual.
El que no naciere del agua del Espíritu, ¿qué está diciendo? El que no naciere del agua, la parte humana. ¿Por qué? Porque cuando uno gesta a nuestra madre, hay un líquido amniótico, hay una parte líquida, hay una parte, ¿no? Es algo natural, es algo humano. Y otro espiritual es cuando nacemos ya en el espíritu de lo alto, ¿no? Entonces, ese nacimiento espiritual, un nacimiento. Entonces, ahí hay algunos hermanos consideran de que se refiere a eso, que el agua y el espíritu se refiere a esos dos momentos de la vida, el momento humano y el momento espiritual, y que ambos son necesarios para entrar al reino de Dios. Bueno, no, yo creo que no está de más, no está mal, porque es cierto, para entrar al reino de Dios hay que primero nacer en lo físico y luego nacer en lo espiritual y entrar al reino de Dios. Yo no me, ¿cómo dice? No me hago problema por ello. Yo respeto muy bien lo que dicen ellos y creo que en su modo de entender lo hacen de la mejor manera posible y para Dios tratan de interpretar la escritura de esa manera y no le encuentro ningún problema. Hay otros hermanos nuestros que dicen que el agua y el espíritu es cuando el agua, aquí se refiere que el agua es el Espíritu Santo, que no deberías decir el que nacer del agua y el espíritu, sino nacer del agua, esto es del espíritu, ¿no? Es decir, que el agua, ¿por qué? Porque en muchos casos se compara el Espíritu Santo como el agua viva que regenera, el agua viva que limpia, ¿no? Muchos dicen, pues justamente, lo que dicen esto, dicen, cuando dice el que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿qué quiere decir? El que no es lavado con esta agua viva de Dios, que es el Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Y yo creo que está bien. Está bien porque el que no naciere de esta agua viva, el que no fuere lavado con esta agua, el que no fuere regenerado con esta agua, el que no fuere purificado con esta agua viva, que es el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y está muy bien. No me hago problemas en realidad. Y digo, está bien, esto es otro modo de decir. Entonces, ¿no? Pero hay otros hermanos también que lo dicen de otra manera. Dicen, no, nosotros creemos que el agua se refiere a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, porque en 1 Pedro 1 y tantos, creo que lo tengo por acá, ¿sí? Dice, nos dice pues de que esta palabra da vida, esta palabra regenera. Dice acá, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos, ¿no? Ese nacimiento, nuevo nacimiento, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que fuimos renacidos por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Así es, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, de semilla, de la semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Claro, nuestro Señor Jesucristo nos dio como dice, echó la semilla, la palabra de Dios en nosotros. Él es el sembrador y echó, y nuestro terreno fue fértil, ¿no? Aceptó la palabra y ocurrió el nuevo nacimiento, ¿no? Yo también creo que hay mucho de verdad aquí. La palabra de Dios tiene eso. Tampoco, no acepto todo ello. Está muy bien. No veo nada. También, o sea, el espíritu, en el primer caso, hay un nacimiento humano, un nacimiento divino, es espiritual, y eso para entrar al reino de Dios. En el segundo caso, dijimos que el agua es el agua viva que purifica. Que no naciere del agua, esto es del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. También es coherente. Y este último que nos dice que siendo renacidos de una simiente incorruptible, o sea, una semilla incorruptible, que no, por la palabra de Dios. Claro, lógicamente la palabra de Dios hizo algo en nosotros, porque la palabra de Dios es viva, ¿no? Es viva, es palabra de vida, que ocasiona vida. Está bien, y del espíritu, ¿no? O sea, por medio de la palabra uno, ¿no?
nace la fe, crece en la fe y luego nace para Dios, ¿no? En acto de conversión y todo ello. Entonces, está bien. Estos tres maneras de pensar, para mí no hay ningún inconveniente. Pero sí, entonces, pero hay otra, entonces yo les quiero compartir la manera de pensar mía. Y espero pues que no, con la intención no de que ustedes estén de acuerdo, ni tampoco de hacerles ¿no? Simplemente para expresar que como hermano en Cristo también tenemos una manera de interpretar las escrituras y no por ello somos ¿no? Vamos a vivir en una contienda o desunidos, ¿no? No, nos aceptamos como hermanos. En el caso nuestro, de nuestra iglesia, nosotros creemos que la palabra de Dios, creemos que cuando dice que no naciere de agua el Espíritu, significa al bautismo dado por agua. Creemos que cuando dice no naciere del agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, creemos que es necesario el bautismo para el nuevo nacimiento. Pero para entender un poquito el bautismo queremos un poquito ver a la parte primera. Más o menos así. Primero, nosotros creemos que Él por medio de la palabra, porque hemos leído en 1 Pedro 1:23, que es nacidos por la palabra, ¿no? Renacidos por la palabra de Dios. Entonces, nosotros creemos que por medio de la palabra de Dios, que es predicada al mundo, a las personas inconversas, a las personas, ¿no?, que nunca han conocido a Dios o no han oído hablar de Él, Dios va a ir obrando, el Espíritu Santo va a ir produciendo en ellos esa fe. Por medio de la palabra de Dios nace la fe en ellos y por medio de la propia palabra de Dios se va nutriendo esa fe, se va alimentando esa fe y entonces que provoque en nosotros ese convencimiento de nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho. Esa palabra de Dios nos hace ver que estamos equivocados, que hemos vivido alejados de Dios. Y de alguna manera nos da conciencia de pecado, ¿no? Nos da conciencia que hemos obrado mal y produce en nosotros una contrición de espíritu, ¿no?, en la cual por medio de esa palabra reconocemos y por medio de esa fe que la palabra va gestando y que el Espíritu Santo va haciendo en nuestro ser, ¿no? Entonces nosotros llegamos a un punto que conocemos como el arrepentimiento. Palabra, fe, arrepentimiento. Para nosotros esa es la primera fase, el arrepentimiento. Pero creemos que toda esa parte, se puede decir, es una parte que ocurre en el ser humano, ¿no? Y hasta que el ser humano decide seguir a aquel Señor, decide aceptar al Señor, decide seguir al Señor, decide cambiar de vida. Y decide arrepentirse. Y para ello, por la fe en Él, decide acceder a la segunda parte que nosotros creemos que es el perdón de los pecados. La primera parte, la palabra, la fe, el arrepentimiento. Y la segunda parte, el perdón de los pecados, que creemos que ahí, en ese perdón de los pecados, está la purificación, está el nuevo nacimiento, está el lavamiento, la regeneración, la renovación en el espíritu, ¿no?, la justificación propia del ser humano. Entonces, primera parte, segunda parte, y en esa segunda parte del perdón de los pecados está justamente como acto, ¿no?, el bautismo. Entonces, el bautismo es un acto de fe. Nosotros creemos que para nosotros el bautismo es un acto de fe porque solo se puede llegar al bautismo si primeramente creemos. No se puede llegar al bautismo si no creemos, porque el bautismo es un requisito después del primero, que es que el ser humano decida por Dios, se decida, ¿no? Da libre albedrío a Dios, pero decide. No es que Él decide cambiar, ¿no?, al aceptar al Señor, ¿no?, un cambio de vida, ¿no? Decide pertenecer a Cristo, ser hijo de Dios y arrepentirse de sus pecados.
Ahora viene el actuar de Dios, que va a hacer, ¿no?, todo lo que les he mencionado, y lo va a hacer por medio del bautismo. Y el bautismo entonces es un acto de fe. Un acto de fe. Entonces, y por eso es que ahí sería bueno recalcar Marcos 16, ¿no? Marcos 16 nos dice, Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí vienen las dos partes. El que creyere, ¿no?, y fuere bautizado será salvo. Entonces, la salvación requiere del bautismo para nosotros, requiere del creer. Entonces podemos decir tranquilamente eso, ¿no? Pero el que no cree será condenado. Claro, pues si no crees, ya ¿para qué hablar del bautismo? Si no crees, ¿no? Porque el bautismo solo se da para los que creen nomás. No, el bautismo no se da, no se puede dar sin el primer requisito, que es la fe. El bautismo es un acto de fe para nosotros, ¿ya? Entonces, más o menos tenemos una idea. Bueno, lo que hace la iglesia, nuestra iglesia, no tiene esta interpretación, y creemos que también debe ser respetado, como todos lo respetamos. Lo único nomás que aquí en nuestra iglesia tenemos algo que nosotros no hablamos, si bien es cierto, es una interpretación, siempre tenemos el respaldo, buscamos el respaldo de la historia. ¿Por qué? Porque es la historia también que nos marca o nos anuncia cómo han vivido las primeras comunidades cristianas. Entonces, por eso vamos a las primeras comunidades cristianas, a los escritos antiguos. Y permíteme leer, yo sé que, ¿no?, el Señor prometió que daría su espíritu en esos tiempos, ¿no? Bueno, dice, por ejemplo, acá tenemos San Justino, ¿no? San Justino es más o menos data del año 165, Justino, ¿no? Es martirizado hacia el año 165 y escribe algo sobre el bautismo, que lo quiero comentar brevemente. Dice, a cuanto se convencen y acepten por la fe que es verdad lo que nosotros enseñamos y decimos, y prometen ser capaces de vivir según ello, se les instruye que oren y pidan con ayunos el perdón de Dios para sus pecados anteriores. Y nosotros oramos y ayunamos junto con ellos. Nos damos cuenta, hay una parte, ya desean, ¿no? Quieren cambiar de vida. Se han decidido ser capaces de vivir, ¿no?, en esta nueva fe, en esta fe en Cristo. ¿Y qué hace el pueblo, no? Ayunan y le piden que oren y pidan en ayunos el perdón de Dios. ¿Dónde es el perdón de Dios? En la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Cuando accedemos al bautismo. Ahí Dios Cristo nos sumerge en el Espíritu Santo y nos purifica, nos limpia de nuestros pecados, ¿no? Entonces, el bautismo es un actuar de Dios para nosotros, es un mover de Dios, es Dios mismo obrando. Después del creer, Dios mismo obrando. ¿No? Entonces, luego los llevamos a un lugar donde haya agua, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos regenerados, lo son también ellos. En efecto, los llevamos a un lugar donde haya agua. O sea que va a haber el bautismo. Y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos regenerados, lo son también ellos. En efecto, se someten al baño por el agua en el nombre del Padre de todas las cosas, Señor Dios, y en el de nuestro Salvador Jesucristo, y en el del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo, si no volviereis a nacer, no entraréis en el reino de los cielos. Es evidente para todos que no es posible volver a entrar en el seno de nuestras madres una vez nacidos. Y también está dicho en el profeta Isaías el modo de que podían librarse de los pecados aquellos que habiendo pecado se arrepintieran. Isaías 1:16. Lavaos, volveos limpios, quitad las maldades de vuestras almas, aprended a hacer el bien. La razón que para eso aprendimos los apóstoles es la siguiente: en nuestro primer nacimiento no teníamos conciencia y fuimos engendrados por necesidad por la unión de nuestros padres.
criándonos en costumbres malas, en conductas malvadas. Ahora bien, para que no sigamos siendo hijos de la necedad y la ignorancia, siendo de la libertad y el conocimiento, alcanzando el perdón de los pecados que anteriormente hubiéramos cometido, se invoca sobre el que ha determinado regenerarse y se arrepiente de sus pecados, estando él en el agua, ¿no? ¿Se invoca a quién? Ahí también es la palabra, ¿no? ¿Qué se invoca? Se invoca al Padre, ¿no? Dice en el nombre del Padre todas las cosas, el Señor Dios, el único nombre que invoca el que conduce a este lavatorio al que ha de ser lavado. El ministro, ¿no? Convoca al Dios Padre. Este baño se llama iluminación para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Luego dice, y así iluminado se lava también en el nombre de Jesucristo. Otra vez lo sumergen. Y el que fue crucificado, ¿no? El que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Y en el nombre del Espíritu Santo, nuevamente se sumerge, que nos anunció previamente por los profetas todo lo que se refiere a Jesús. O sea, nos está hablando de que hay un baño ahí, ¿no? Un baño para todos ellos. Entonces, ya tenemos una idea. En el año 167 ya hablaba entonces del bautismo, del que no naciera del agua del Espíritu. Entonces nosotros buscamos tener un respaldo histórico también. Entonces, anteriormente, aquí San Justino nos habla de eso, de que hay una parte en la cual están arrepentidos y piden por el perdón de los pecados. ¿Y cómo se realiza el perdón de los pecados? Cuando son llevados al agua, ¿no? Eso lo dice acá, ¿no? Lo llevamos a un lugar donde haya agua, y por el mismo modo de regeneración que nosotros fuimos regenerados, lo son también ellos. Se someten al baño por el agua en el nombre del Padre, de todas ¿no? Y también tenemos otro, hay varios, pero yo he escogido dos para no ser largo, ¿no? Otro, por ejemplo, dice el bautismo, Orígenes. Orígenes es también es un padre de la iglesia, ¿a qué le decimos padre de la iglesia? Simplemente a los discípulos y los discípulos, que de alguna u otra manera estuvieron o recibieron toda la doctrina de los discípulos de los primeros apóstoles, y que ellos fueron también transmitiéndola a los sucesores, ¿no? Él nació en el año nació probablemente en Alejandría, de padres cristianos, hacia el año 185, más o menos. 185, estamos hablando del segundo siglo, ¿no? Del segundo siglo, del primer siglo, del segundo siglo, ¿no? Dice acá que cada uno de los fieles, y murió en el 253 si no me equivoco, ¿eh? Dice que cada uno de los fieles se acuerde de las palabras que pronunció al renunciar al demonio, cuando vino por primera vez a las aguas del bautismo, tomando sobre sí el primer sello de la fe y acudiendo a la fuente salvadora. Cuando decimos fuente salvadora, muchas veces algunos se pueden malinterpretar que es el agua la que salva, ¿no? No, decimos fuente salvadora simplemente porque el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se hace presente a través del agua, por medio del agua. Pero no es que el agua salve, sino que es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que se hace presente. Por eso la iglesia, la iglesia ora a Dios, al Padre, para que en el nombre de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre las aguas. El agua el agua es un símbolo principalmente, ¿no? Pero si bien es un símbolo, pero el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo actúa a través del agua, ¿no? O sea, cuando se lava, pues, ¿no? Se invoca la palabra de Dios y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ese instante, el Espíritu Santo obra, ¿no? Obra sobre él, ¿no? Ocasiona el nuevo nacimiento en el creyente. Pero no es que el agua regenere, no, es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra, pero que a través del agua efectúa su poder. Un poquito para entender esto, es como Naamán el sirio, ¿no? Cuando el profeta le envió para que, ¿no?, se laven las aguas, ¿no?, del río, ¿no?, varias veces, 7 veces si no me equivoco.
él sale, ¿no? Ya en la última vez que se sumerge y sale, sale limpio, ¿no? Sin la lepra. Entonces, esta agua también es un agua sanadora, ¿no? Es un agua sanadora. ¿En qué sentido? De que el agua va a, de alguna manera, a ser el medio por el cual el poder de Dios obra en el enfermo, en Naamán, y lo limpia. Pero no es que el agua sea salve o sane, no, es Dios, pero que el agua es un instrumento de algo que está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Lavando, en este caso de la enfermedad, ¿no? Entonces nosotros, igualito, cuando dice fuente salvadora, aquí estamos diciendo de que es un símbolo de algo que Dios está haciendo, está lavando. Entonces esta agua representa el lavamiento, ¿no? Esto chorrea o se sumerge en lo que fuere, pero lo que representa en sí es que espiritualmente está sucediendo un nuevo nacimiento, está sucediendo una purificación de pecados y todo ello, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces nuestra iglesia siempre se respalda de hechos históricos, de relatos, de escritos, de discípulos de los primeros siglos, a la cual nosotros denominamos los padres de la iglesia, ¿no? Decimos, ¿la palabra salva? Sí. ¿La palabra no salva? La palabra sí. ¿Por qué? Porque la palabra crea fe, nutre la fe. ¿No? Por medio de la fe nosotros nos arrepentimos. Por medio del arrepentimiento buscamos el perdón de pecados. Y por medio del perdón de pecados somos purificados, ¿no?, por el Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Y entramos al reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿para nosotros la palabra salva? Sí. Porque la palabra ocasiona eso. ¿La fe salva? Claro, también. Decimos que la fe salva. ¿Por qué? Porque sin la fe no puede uno acudir a la purificación. La fe te mueve al arrepentimiento de pecados, te mueve a creer en Cristo. Pero ¿cómo te purificas? Solamente por el poder de Dios. El Espíritu Santo te purifica. Cristo te sumerge en su Espíritu, te limpia, te lava, ¿no? Es un mover de Dios. Entonces, ¿la fe salva? Claro. Pues porque si no hubiera la fe no puedes llegar ahí. Entonces, podemos decir que el bautismo salva. Para nosotros sí. ¿Por qué? Porque en el bautismo se va a realizar un hecho importante. Dios mismo se va a hacer presente. El Hijo, ¿no? El Hijo que va a sumergirnos en el Espíritu Santo, y va a haber un acto, un nuevo nacimiento, en el cual pertenecemos ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso se bautiza en la Trinidad, ¿no? Entonces el bautismo salva, claro, porque es un mover, ¿no? Entonces, nosotros no solo creemos que el sacramento es un acto de fe, es un acto público, sino, ¿no?, que en la cual uno lo eleva a Dios, ¿no? Sino nosotros creemos que el bautismo es un acto más allá del humano, es un acto totalmente divino, en la cual Dios viene a liberar al hombre y lo viene a purificar, lo viene a dar una nueva vida, le viene a dar una nueva identidad, un nuevo sello, lo hace un hombre nuevo para que pueda ver las cosas de Dios de otra manera, ¿no?, conforme al Espíritu, y lo hace entrar al reino de Dios, ¿no? Eso nosotros creemos. Entonces podemos decir todo esto que salva, la palabra salva, la fe salva, el bautismo salva, sí, pero no podemos decir que solo el bautismo salva. Eso sería negar las otras, ¿no?, partes. Solo podemos decir que solo la fe salva, tampoco. Podemos decir que solo la palabra salva, tampoco. Todo es pasos que van. La palabra, la fe, la acción de Dios en el bautismo, todo eso produce la salvación del hombre, ¿ya?, para nosotros. Entonces, ¿para qué te digo? Para que podamos entendernos. Tú puedes pensar así, yo así, podemos pensar distintos, pero no por eso podemos vivir una vida de contiendas, no. Hay que comprendernos, también tenemos algo de verdad, no solo bíblico, sino también un respaldo histórico. Entonces podemos decir, bueno, ellos tienen lo suyo y nosotros tenemos lo nuestro, pero
Dios nos ha llamado a aceptarnos como hermanos, a aceptarnos en medio de nuestras diferencias y a vivir el amor de Cristo. Y es a donde yo quiero llegar, provocar la unidad. Gracias, Señor, porque has hecho posible que el hermano que está o la hermana que está mirando se abra su corazón a tu amor, Señor, y pueda aceptarme como un hermano en Cristo o una hermana en Cristo. Pese a nuestras diferencias, tu Espíritu Santo nos impele, nos invita a vivir una vida de hermanos, una vida de perdón, una vida de reconciliación. Ojalá, Señor, que muchos pudieran comprender todo el esfuerzo que tú haces para provocar que tus hijos conversen, que no vivan enemistados, Señor. Gracias por esta hermosa tarea que me agrada. No busco hacer mi voluntad, solo realizar lo que tú me has pedido que haga. Muchísimas gracias, Señor. Y gracias a ti, hermano mío, que estás ahí. Que Dios te bendiga. Te dejo una canción. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es, que con su Santo Espíritu me bautizó. Esto es lo que me hace cantar, esto es lo que me hace cantar. Todos mis pecados perdono, al cielo voy. Esto es lo que me hace cantar. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es, que con su Santo